Tu inmensa belleza y majestad. Bienvenido una vez más para estudiar la palabra de Dios. Qué lindo ver los hermanos, ¿verdad? Estando juntos y poder estar escudriñando las escrituras. Este miércoles, ¿verdad? Donde nos apartamos para estudiar el libro de Romanos. En el libro de Romanos donde nos habla, ¿verdad? Pablo le está hablando a una iglesia que recién se ha convertido y necesita el alimento espiritual para fortalecer y crecer. Por eso, bueno, nosotros como cristianos lo mismo, todos los días necesitamos el alimento espiritual, necesitamos también fortalecernos, y la palabra de Dios está para eso, para fortalecernos y alimentarnos, ¿verdad? Purificarnos y poder santificarnos y poder hacer cada día mejores cristianos para la gloria de Dios. Vamos a orar para que Dios dirija esta predicación. Padre Celestial, que estás en el cielo, queremos adorarte, Señor, queremos bendecirte, darte la gloria, la alabanza, porque tú eres Dios, tú eres grande, tú eres misericordioso y nos das la oportunidad de un día más de poder abrir tu palabra, tu libro bendito, donde nos habla, Señor, donde tratas con tu iglesia, y Padre, rogamos para que tu palabra siga haciendo la obra en nuestras vidas, para edificación, para que nos haga madurar, Padre, para que nos haga conocerte más a ti. Señor, sin duda estamos, Padre amado, como bebés espirituales, necesitamos de la leche espiritual, la anhelamos, Señor, y queremos salir alimentados. Por eso ruego por tu siervo, para que tú lo uses, Señor, y que pueda explicar tu palabra bien, clara, y Señor amado, para que también mis hermanos y aquellos que están mirando estén entendiendo el mensaje, Señor. Te lo ruego, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tener una lectura en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán, desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos, seguirán siendo constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura. Bueno, lo que estamos, ¿verdad?, viendo es que, bueno, Pablo lo que está haciendo es comparar Adán, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo, y lo llaman el segundo Adán, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos hace ver como que por un hombre toda la humanidad cayó en desgracia. Por el pecado de Adán, todos los hombres cayeron en desgracia, en pecado, ¿verdad? El pecado siguió en generación, en generación, en generación.
Pero por otro hombre vino la salvación para la humanidad. ¿Qué hombre? El Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo? Para que se arrepientan. ¿Cómo obtienen la salvación? Arrepintiéndose de sus pecados y creen en el Evangelio. El primer Adán maldijo la humanidad y el segundo Adán está regalando la salvación, la bendice, ¿verdad? Trajo las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Bueno, entonces el segundo Adán está sacando a las personas de la maldición del primer Adán. Entonces vamos a empezar con Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró. Bueno, como el pecado entró. Acá nos habla de cuando entró el pecado, por primera vez. ¿Cuándo entró? Bueno, cuando Adán pecó, desobedeció la orden directa de Dios. Dios le habló ¿a quién? A Adán, ¿verdad? Que no comiera del fruto del huerto. Podés comer de todos los frutos, menos del fruto del bien y del mal, ¿verdad? De la ciencia. Bueno, Adán, por desobedecer una orden directa de Dios, cayó en desgracia y ahí, ¿verdad? Por culpa de ese pecado, toda la raza humana cayó en desgracia. ¿Por qué? Miren lo que dice Salmo 51:5. Muchas veces dicen, no, pero los bebés son angelitos y bueno, no tienen pecado. Pero miren lo que dice la Biblia. Salmo 51:5. Dice así, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, el salmista estaba consciente, ¿verdad?, que desde el vientre de la madre ya era un pecador. Nosotros igual, desde el vientre de nuestra mamá ya estamos siendo pecados. ¿Ah? Desde el momento que estamos en el vientre de nuestra madre ya somos pecadores, ¿verdad? Somos pecadores inconscientes porque no tenemos conciencia, ¿verdad? Pero sí pecadores. Pero bueno, es para que vean, ¿verdad?, que esa maldición de Adán ya del bebé, desde el vientre de la madre, del feto, ya está generando una persona llena de pecado. ¿Ah? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Bueno, ¿quién peca desde el principio? El diablo. El diablo fue el que quiso hacer una revolución en el cielo, ¿verdad? Fue el primer sindicalista, como que dice, ¿verdad? En el cielo y quiso, destronar a Dios y sentarse en el trono de Dios. No se quiso someter más a los mandamientos de Dios. ¿Ah? Entonces, desde ahí Satanás, desde que Dios creó al hombre, Satanás fue a hacer caer al hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es el experto en pecado, el experto en desobedecer a Dios, el experto de, hacer dudar a las personas, también de acosar a los cristianos, a los hijos de Dios, ¿verdad? Cuando nos equivocamos, hacernos dudar de nuestra salvación. Él es experto en esa área, ¿verdad? Bueno, por eso vemos al mundo, ¿a quién agrada? A su padre el diablo, ¿verdad? Vive no conforme a los mandamientos de Dios. El cristiano vive conforme a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque es de Dios. Los que son de Satanás van a hacer lo que su padre el diablo le enseña, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logra hacer caer a Adán, Satanás y a Eva? Bueno, Génesis 3, vamos a Génesis, al principio. Siempre para entender la historia hay que ir del principio, ¿verdad? Por eso Pablo lo que hace es explicar el Antiguo Testamento. Siempre Pablo explica el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todas esos tesoros que Dios ha dejado en el Antiguo Testamento, Dios se lo reveló a Pablo para que Pablo se lo revelara a la iglesia, para nosotros. ¿Ah? Los tesoros que dice la palabra de Dios, que tiene, ¿verdad?, de sabiduría, Dios se le abrió el entendimiento a Pablo para que se lo explicara a la iglesia. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto
dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Bueno, vemos cómo Satanás engaña a Eva, y Eva engaña a su marido, ¿verdad? Y los dos pecan contra Dios, desobedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Por la codicia, ¿verdad? Por la codicia, porque veo que acá dice, y en el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, ¿qué actuó Satanás? Los deseos de los ojos, ¿verdad? Y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Bueno, alcanzar sabiduría, los deseos de la vanagloria, ¿verdad? Eso actúa siempre Satanás, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todo ser humano, ¿qué quiere? Una mujer, ¿qué quiere? Que la aplaudan porque es bella, ¿verdad? Bueno, los hombres también. Bueno, quieren que lo aplaudan, ¿por qué? Porque logró hacer algo. Se recibió de esto, o es un buen futbolista, o bueno, llegó a presidente, y él quiere que lo aplaudan, ¿verdad? Y eso es la vanagloria de la vida. Y ahí es donde ataca Satanás, ¿verdad? Así como atacó Satanás a Eva, así también hoy en día ataca a los cristianos. Satanás lo que quiere es desviarnos de la palabra de Dios, y que deseemos las cosas de este mundo. Por eso primera de Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Bueno, Satanás ataca así, ¿verdad? Hace dudar de la palabra de Dios. Y Adán y Eva cayeron. Y por medio de la tentación el hombre pecó. Lo mismo hoy en día, el cristiano peca por medio de la tentación. Satanás viene y tienta al cristiano, ¿verdad? Porque el mundo ya está en las garras de Satanás. Satanás no precisa tentar al mundo, ya el mundo es de él, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo 12, seguimos, el pecado entró en el mundo por un hombre. Bueno, muchas veces hablamos y decimos, no, pero es culpa de la mujer que entró el pecado. Pero acá la Biblia dice que entró por un hombre. Entró por un hombre. ¿Tá? Y culpamos muchas veces a las mujeres, ¿verdad? Porque, bueno, culpa tuya, Eva, nosotros caímos en pecado. Pero acá la Biblia dice, el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, no por una mujer. Y miren lo que dice el versículo 18 del capítulo 5. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos que los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bueno, por eso tenía que venir un Salvador, porque el primer hombre, ¿a quién Dios le dio la orden directo en la antigüedad? A Adán, ¿verdad? Y tenía que cuidar a su esposa. Quedó a cargo del huerto y de la esposa. Adán, tú tienes que hacer cumplir lo que yo te estoy mandando a ti. Tú le tienes que enseñar a tu esposa las cosas que yo te estoy enseñando. Bueno, hoy en día lo mismo. El cristiano, el hombre, es el responsable de su esposa y el responsable de enseñar la palabra de Dios. Bueno, pero volvamos a la historia. Adán pecó, el hombre. Pero entonces tenía que venir ¿qué? ¿Quién para salvar? ¿Una mujer o un hombre? Un hombre. Por eso vino Jesucristo, un hombre, ¿verdad? El perfecto hombre, el Hijo de Dios. Tenía que ser un salvador, no una salvadora, ¿verdad? Porque fue la simiente de Adán la que pecó, ¿verdad? Adán pecó y su ADN, ¿verdad? Transmite el pecado a toda la humanidad y fue infectada con esta plaga que es el pecado. Por eso tenía que tener una cura. Cuando viene una plaga hay que tener una cura, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál era la cura? El Señor Jesucristo, el segundo Adán, venía a deshacer la obra del primer Adán, ¿verdad? Entonces tenía que venir el Señor Jesucristo a pagar el precio de lo que es la equivocación del primer Adán. ¿Entiende? En la creación, Adán
fue un milagro, ¿no? Dios hace un muñeco de barro y le da aliento de vida. Y ahí Dios le da vida a Adán. Es un milagro, ¿verdad? Bueno, con el nacimiento de Cristo, lo mismo. No podía ser cualquier hombre, ¿verdad? Tenía que ser un hombre sin pecado. Entonces, si María tenía relaciones sexuales con José y ahí nacía el Mesías, no podía ser el Mesías, porque ya concebía un bebé en pecado. Tenía que ser alguien engendrado por Dios, por el Espíritu Santo. Y bueno, y así fue la venida del Hijo de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo no fue, no nació, no se engendró, perdón, por medio de una relación sexual, sino que fue engendrado por medio del Espíritu Santo, usando el vientre de María. Si hubiese usado la relación sexual, el Señor Jesucristo no podría ser perfecto, puro y sin pecado. ¿Por qué? Porque es la simiente del hombre que trae el pecado. ¿Se entiende? Bueno, entonces este niño nació y fue un milagro. ¿Se entiende? El primer Adán fue un milagro y el segundo Adán es otro milagro, ¿verdad? Para deshacer la sobra del primer Adán. Entonces el hombre con sus cromosomas, ¿verdad?, trae el pecado. Por eso el Señor Jesucristo debía nacer de una mujer, pero en forma no natural, sino en un milagro de Dios. Acá Adán contaminó toda la humanidad, trayendo la muerte espiritual, la desobediencia a la palabra de Dios. Y eso es pecado, desobediencia a la palabra de Dios. Errar el blanco. Dios le dio el blanco, le dijo a eso no, ¿verdad? ¿Y qué hizo Adán? No hizo caso. Fue a eso y no le hizo caso a su mujer y no le hizo caso a Dios, ¿verdad? Y ahí donde Adán peca y por su pecado toda la raza humana queda contaminada. Volvemos a Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y por el pecado que entró la muerte. Y por el pecado que entró la muerte. Adán no murió enseguida cuando pecó, ¿verdad? Él duró muchos años, pero sabía que por su descendencia un día iba a morir. O sea, él iba a morir, de sus hijos van a morir. ¿Por qué? Porque la muerte trae tres manifestaciones. Una, muerte espiritual. ¿Ah? Separación de Dios. El pecado que hace que nos separa de Dios. Y esa es la muerte. Separación, ¿verdad? Efesios, capítulo 2. Versículo 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estábamos separados de Dios, viviendo lejos de Dios, en lo cual anduviste en otro tiempo. Está hablando de nosotros, ¿verdad? De la iglesia. Nosotros sabemos porque anduvimos en otro tiempo así. ¿Cómo anduvimos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Los hijos de desobediencia. Bueno, estos desobedientes también éramos nosotros, pero Dios nos salva. Bueno, Dios nos salva, ¿qué hace? Nos da vida espiritual, ¿verdad? Nos trae a la familia de Dios. Antes estábamos separados, Cristo nos salva y nos lleva a la familia de Dios. Bueno, segunda manifestación de la muerte es la muerte física, que es lo que dice Hebreo, un versículo muy conocido, Hebreo 9:27, que muchas veces lo usamos para los velorios, ¿verdad? Que es el dictamen de Dios, Hebreo 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Bueno, acá vemos la muerte física, ¿ah? La separación del alma y del espíritu de este cuerpo. El cuerpo queda en la tierra, el alma y el espíritu va a la presencia de Dios, ¿verdad? Y ahí donde Dios nos manda para, si somos sus hijos, vamos al cielo o vamos al infierno, ¿verdad? Él es el que dictamina. Si tenemos el Espíritu Santo, vamos al cielo. Si hemos nacido de nuevo, vamos al cielo, ¿verdad? Pero muerte física va a haber en nosotros. Nadie va a quedar eterno, ¿verdad? Solo el Señor Jesucristo con su cuerpo glorificado pudo entrar al cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado. Nosotros tenemos que entrar al cielo con un cuerpo glorificado. Este cuerpo por eso tiene que quedar acá, porque está contaminado por el pecado. Bien, y la tercera manifestación es muerte eterna, estar separado eternamente de Dios, que se llama la muerte segunda, lo dice la Biblia. Bueno, y también se llama
en el lago de fuego y azufre en la eternidad, que es lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a la muerte, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ven que vamos a ser juzgados, ¿verdad? ¿Qué libros? La Biblia y el libro de la vida. Va a ser comparado. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, o sea el infierno, entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, ¿tá? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Y qué más? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se dan cuenta? Bueno, esta es la muerte eterna, eternamente separado de Dios. Hoy en día la humanidad está separada de Dios, ¿verdad? Hoy en día la humanidad está separada de Dios por el pecado de vida. Pero aún así está la gracia de Dios y la misericordia de Dios que le está dando la oportunidad a las personas que se arrepientan y vuelvan a Dios, como nos dio a nosotros, ¿verdad? Y nos trajo al arrepentimiento. Pero bueno, aquí la muerte segunda es que Dios los desecha y se olvida de ellos. Y esas almas van a estar eternamente fuera de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. ¿Ah? Entonces, dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por cuanto todos pecaron. Bueno, esta es la herencia que nos dejó Adán, pecado. Esto es la condición caída que la humanidad tiene. Bueno, ¿por qué la humanidad peca? Porque el primer hombre pecó, desobedeció a Dios. Y por lo tanto todos los hombres somos pecadores, es nuestra naturaleza. Es más, nosotros como cristianos peleamos contra el pecado, ¿verdad? Porque el pecado está ahí. Quiere decir que estamos peleando porque el pecado está ahí. Si el pecado se fuera, no estaríamos peleando contra nuestro pecado. Pero el pecado está ahí. Por eso la vida del cristiano es una lucha constante, es un soldado del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que tiene que estar preparado contra la acechanza del diablo, pero también internamente contra sus deseos carnales, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Romanos 5:13, pues ante la ley, dice la palabra de Dios, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No sin culpa de pecado. Bueno, aquí está hablando, ¿verdad?, de la ley. En el tiempo de Adán no estaba la ley. ¿Ah? La ley vino después. ¿Cuándo vino quién? Moisés. Desde Adán hasta Moisés la gente moría igual, ¿verdad? Moría igual. ¿Por qué? Porque traían la herencia de este hombre Adán, de Adán, ¿verdad? Por eso moría la gente. Todos pecaron, todos van a morir. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? Cristo vino a reconciliarnos consigo al mundo, con Él, ¿verdad? Vino a reconciliarnos con el Padre, vino a traer reconciliación. Entonces, ahora, bueno, ¿qué hizo el Señor? No le tomó en cuenta sus pecados, ¿verdad? Porque si toma en cuenta todos los pecados que hemos hecho nosotros, no, ¿verdad? No podríamos ni decir Señor. Pero Él no nos tomó en cuenta nuestro pecado, sino que Él pagó el pecado con su cuerpo, ¿verdad? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros no estamos para mirar a las personas, ¿verdad? No, pero este es un violador, este no le hablo del Evangelio. Este es un borracho, este está sucio, este... No, y ahí, ¿verdad? Y muchas veces vamos con nuestra mentalidad corrupta, ¿verdad? Decimos, no, este no, porque este no, este no. Violar a aquel, pareciera que aquel fuera mejor, ¿verdad? Nosotros no tenemos que tomar en cuenta los pecados de ellos, nosotros tenemos que traerlos a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque nos dio ahora a nosotros, los cristianos,
la palabra de reconciliación, con que reconciliamos al mundo con Dios, hablándole del Evangelio y que se arrepientan de su pecado, ¿verdad? Y es la única, no hay otra. Entonces Dios dice que todos los hombres son pecadores, ¿verdad? Lo vimos en el versículo 12 de Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos pecaron, todos pecaron. Pero bueno, vino la ley y después en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Y Dios aclaró más nuestra condición. ¿Qué pasó con la ley? ¿No había ley? Bueno, moría la gente nacía, ¿se acuerdan que con su conciencia ya la gente nace, ¿verdad? Con la ley de Dios en sus mentes, en el momento que nacemos, ¿verdad? Pero bueno, no había ley. Bueno, pero cuando viene la ley, ¿qué hace la ley? Acusa más a las personas y muestra más el pecado, ¿verdad? La ley pone más el conocimiento del pecado y cómo el hombre necesitaba un salvador. Viene la ley y el hombre lee la ley y es como cuando caemos en un hoyo, ¿verdad? En una cueva y está todo oscuro. ¿Y qué buscamos? Ahí estamos perdidos. Vamos a buscar un agujero donde haya luz para salir y ahí está nuestra salvación. Bueno, eso es Cristo. La ley vino, nos muestra que estamos en oscuridad y necesitamos de un Salvador, salir de esta condición, porque nos vamos al infierno, nos vamos a perder, nos vamos a morir eternamente separados de Dios. Necesitamos un Salvador. Miramos la luz del mundo, Jesucristo. Esa es para qué vino la ley, para que miremos a Jesús y busquemos al Salvador. Para eso vino la ley, para eso la trajo, para que el hombre sea acusado ante la ley y la ley condene al hombre, ¿verdad? Bueno, Romanos 5:13, seguimos donde no hay ley, ¿verdad? Estuvimos mirando, pues ante la ley había pecado en el mundo, porque donde no hay ley. Bueno, cuando no hay ley, ¿verdad? Si en un país no hay ley, nadie sabe si se ha hecho mal, porque no hay ley, ¿verdad? Y bueno, en la humanidad en este entonces igual, pero bueno, ellos también practicaban lo que su padre hacía, ¿verdad? ¿Qué hacía? Desobedecer a Dios. Ellos desobedecían a Dios. Por eso, para conocer más de Dios, tuvo que venir la ley para que el hombre tuviera una comunión más íntima con Dios. Pero ¿qué pasó? Estaba el pecado y no podía tener esa comunión, ¿verdad? Entonces tuvo que venir Cristo a buscar, el segundo Adán, a buscar a la humanidad, ¿verdad? A salvar la humanidad para reconciliarnos con el Padre. Romanos 5:14. No obstante reinó la muerte. Cuando está hablando, ¿verdad? Antes de la ley. Antes de la ley reinó la muerte igual. Morían las personas. No es que vino la ley y todos empezaron a morir. No, ya de Adán hasta que Moisés la gente moría. No había ley, pero él moría porque estaba la ley del pecado. La desobediencia a los mandamientos de Dios. O sea, lo que le dejó Adán a los otros. ¿Qué le dejó? Desobediencia a Dios. Por eso la gente moría. La gente, bueno, la muerte es universal, ¿verdad? Todos vamos a morir por causa de la desobediencia. Todos hemos pecado, todos hemos hecho lo mismo que Adán, desobedecido la palabra de Dios. Romanos 5:14, aún los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. ¿Por qué Adán fue un transgresor? Porque Dios le habló a Adán directamente, le dijo, no comas de ese árbol, de ese fruto, no, ¿verdad? Entonces Adán sabía que era un mandamiento de Dios, es una ley de Dios, me dijo no el Señor. Pero Adán, ¿qué hizo? No obedeció, y eso es ser un transgresor de la ley. Bueno, por eso ahora Dios, cuando en el tiempo de Moisés trae la ley, ¿y cómo lo hace ver a su pueblo? Como transgresores. Nosotros vamos a la ley y la ley ¿qué hace? Nos acusa como transgresor de la ley, ¿verdad? Aún los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, igual ellos iban a morir, ¿verdad? No debían de comer, Adán no debía comer del árbol del bien y del mal, y comió y desobedeció, y eso fue una maldición para toda la humanidad. Romanos 5:14, el cual es figura del que había de venir. ¿Por qué figura de Cristo Adán? ¿Por qué? Porque así como afectó toda la humanidad por culpa de la desobediencia, Adán trajo la desgracia del pecado a este mundo, ¿verdad? Y por culpa de ese pecado, todo fue afectado, la naturaleza, el hombre, todo fue afectado, la relación con Dios y el hombre, todo.
fue afectado. Pero así también la justicia de Cristo viene, ¿verdad? Aquel que cree, ¿verdad? El que ha nacido de nuevo y cree, se arrepiente de su pecado y cree en el Evangelio. Bueno, esta es la cura de la paga del pecado. ¿Entiendes? Cristo vino el primer Adán, desobedece a Dios y trae maldición. Cristo viene y trae la cura de esa maldición, la maldición del pecado. Romanos 5, 15 al 21 dice, pero el don no fue como la transgresión. O sea, ¿el don de quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bueno, Pablo está comparando, ¿verdad? Compara lo que hizo Adán y compara lo que hizo el Señor. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ¿de quién está hablando? De Adán. Así por la obediencia de uno, del Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. ¿Ah? Bueno, decimos, ay, qué horrible cómo está el mundo, ay, cómo se hunde el pecado. Pero la gracia del Señor está todavía. Y hay más gracia que pecado. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Versículo 21. Para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, la gracia, el pecado reina para muerte. ¿Qué nos trajo el pecado? Muerte. La gracia nos trae ¿qué? Vida, vida eterna. Eso es lo que dijo el Señor, yo soy la vida, ¿verdad? Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Cristo. ¿Qué hace si seguimos a Adán? ¿A dónde vamos? Al lago de fuego, ¿ah? Al lago de fuego. Si seguimos a Cristo, vamos a la gloria eterna. Y esa es la comparación, ¿verdad? Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, o sea, el Señor Jesucristo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bueno, toda la descendencia de Adán, lo que está hablando aquí es que toda la descendencia de Adán, por culpa de Adán, murió. ¿Ah? Y esto, por eso se refiere a los muchos. ¿Se dan cuenta que acá dice los muchos? Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno, ¿cuál es ese uno? Adán, murieron los muchos, o sea, toda su descendencia murió. ¿Murió por qué? Por el pecado, por el pecado. Entonces Romanos 5:15 dice después de mucho, después de mucho. Tampoco otro grado, ¿verdad? Abundaron mucho más por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Abundaron mucho más por los muchos la gracia y del don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Bueno, el acto de la redención del Señor Jesucristo abundó más la gracia y dio más salvación por la obediencia de un hombre. ¿Ah? La desobediencia de un hombre, por eso Pablo lo compara, un desobediente a un obediente. Un desobediente a Dios va a la muerte. Un obediente a Dios nos lleva a la gloria. Gracias a Él nos lleva a la gloria, la obediencia de Él, ¿verdad? Bueno, imagínense, una vez se dice, pero ¿cómo el Señor? Bueno, obviamente que era el hombre perfecto, Dios hombre perfecto, pero ¿cómo el Señor obedeció? ¿Por qué obedeció? Porque ya el Señor estaba acostumbrado a obedecer. El Señor vivía ya en la gloria con el Padre y siempre obedeció al Padre, ¿se entiende? Entonces Él vino aquí a la tierra y era normal para Él obedecer al Padre. Lo que es nosotros anormal, porque nuestra carne siempre va a tirar al Padre, a nuestro viejo padre Adán, ¿verdad? Entonces, cuando una persona es nacida de nuevo, se convierte en cristiano y obedece al Padre, ¿qué hace el mundo? Nos mira como raro. ¿Cómo? Vos no sos de este mundo. Vos estás obedeciendo
a otra cosa. Nosotros estamos obedeciendo lo que todo el mundo hace, ¿verdad? Pero que nosotros queremos imitar a Cristo. Cristo es obediente al Padre. Nosotros queremos ser obedientes al Padre. Y luchamos por obedecer a Dios. Romanos 5:16. Y con el don no sucede, o sea, con el don, está hablando de Cristo, ¿verdad? No sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado condenó toda la humanidad, ¿verdad? Pero el vino, pero el don vino, o sea, Cristo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Cuando Cristo vino, el pecado dice que estaba sobreabundando. Y cuando Cristo venga a buscar su iglesia y cuando Cristo venga a reinar, el pecado va a colmar, ¿verdad?, a este mundo. Por eso Cristo va a venir a hacer justicia, ¿verdad? Y va a venir a reinar. ¿Por qué? Porque el pecado va a sobreabundar en este mundo. Cuando Cristo vino por primera vez, el pecado estaba sobreabundando, pero por la obediencia de Él justificó a muchos, dice la palabra de Dios. Versículos 16, estamos en Romanos 5. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Como dije, Adán lo que nos trae, condenación, perdición del ser humano, la muerte. ¿Qué tenía que venir? Bueno, con lo que dice Romanos 5:16. Pero el don, el Señor Jesucristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dios nos hace justos, ¿verdad? De momento que nos salva, nos justifica, nos santifica, nos purifica, nos hace justos, como si nunca hubiéramos pecado, gracias a Cristo que pagó el precio. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Bueno, el resultado de hacerle caso a Satanás, ¿qué trae? Bueno, la separación, la muerte eterna de Dios, ¿verdad? Bueno, Satanás lo que hace es, quiere con su mentira y su astucia separarnos de Dios, ¿verdad? Es lo que hace hoy en día con los cristianos. Él quiere que los cristianos caigamos en pecado para no ser usados por Dios, para estar sucios, ¿verdad? Entonces, hacerle caso a Satanás con su mentira trae pecado, trae separación. Y bueno, y lo que trae hacerle caso a Satanás trae muerte, ¿verdad? Separación con Dios. Bueno, el sacrificio de Cristo trajo vida para la humanidad. ¿Se dan cuenta el contraste? Satanás muerte, obedecer a Satanás te lleva al infierno, te lleva al lago de fuego. Obedecer a Cristo, seguir a Cristo, te lleva al cielo. Las glorias eternas, vida eterna. ¿Cuál es vida eterna? Estar eternamente con Dios, junto con Dios. ¿Cuál es la muerte segunda? Estar eternamente separado de Dios, de su gracia y su misericordia, ¿verdad? Versículo 17 dice, muchos más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Por la obediencia de Jesucristo, bueno, Él va a reinar y va a reinar juntamente con nosotros. Él va a compartir su gloria con nosotros, ¿verdad? Bueno, simplemente hay que obedecer, creer en el Evangelio, obedecer la palabra de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y seguir a Cristo. Seguimos en Romanos 5:17. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Bueno, ¿quiénes son los que reciben? Los cristianos, la iglesia. Y esos son los que reciben la gracia y el don de la justicia, ¿verdad? De Cristo. Bueno, como dije, Adán nos trae muerte y Jesucristo nos trae vida. Bueno, y ese es el don de Dios, el don de vida. El Señor nos está perfeccionando hasta el día de que Él venga a buscarnos, ¿verdad? Es su trabajo, perfeccionarnos, somos de propiedad de Él. Por eso Él está capacitándonos para poder entrar al cielo, nos está perfeccionando. Él ya estaba perfecto, porque Él era perfecto, Él es perfecto, Él es Dios. Nosotros no, nosotros los cristianos vamos camino a la perfección. Romanos 5:18-19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Se dan cuenta? Está siempre comparando Pablo la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo. Bueno, por la obediencia de Cristo, ¿a dónde lo lleva? Y por la desobediencia de Adán, ¿dónde nos lleva? ¿A quién nos parecemos? ¿Verdad? ¿Nos parecemos a Adán o nos parecemos al Señor Jesucristo? Es algo, ¿verdad?, para que cada uno de nosotros
nos estemos examinando y bueno, y saber si vamos al final de, de lo que le esperan los que siguen a Adán o a la final de las glorias eternas. Eso cada uno, ¿verdad? Lo sabe. Su conciencia lo tiene que estar diciéndole y dándole tranquilidad si es cristiano y acusándolo si no es cristiano, para que se arrepienta. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia, ¿verdad? La gracia. Si Dios no hubiese puesto la ley, no podríamos haber conocido la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque cuando vemos la ley, la leemos y decimos, ay, pensar que yo todo esto practicaba, y todo esto me perdonó Dios. ¡Qué misericordia y qué gracia! ¿Verdad? Pero si Dios no hubiese puesto la ley, nunca seríamos tan orgullosos. Yo soy perfecto, yo nunca pequé, ¿verdad? Pero Dios pone la ley y nos hace ver como transgresores, ¿verdad? Nos hace ver como incapaces de cumplir la ley y de ser salvos por obedecer la ley. ¿Cómo somos salvos? Por gracia, por fe, ¿verdad? Como dice Efesios 2:8, ¿verdad? Somos salvos por gracia, por la fe en el Hijo de Dios. Entonces la ley lo que hace es que nos hace ver que necesitamos un Salvador, necesitamos un mediador entre Dios y los hombres. Dios siempre usó mediadores. Dios usó en el Antiguo Testamento profetas, ¿verdad? Para que Dios hablar con esos profetas y el profeta hablar con el pueblo. Bueno, hoy en día tenemos ¿cuál es nuestro mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre. Es Él ahora que está intercediendo por nosotros. No tenemos más intercesores hombres, sino es Dios mismo, el Hijo de Dios, que está intercediendo, orando por nosotros. Nosotros vamos en el nombre de Cristo. Y porque vamos en el nombre de Cristo, las puertas del cielo se abren y ahí somos atendidos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo intercediendo por nosotros y vamos en el nombre de Él. No vamos, Señor, vengo en mi nombre y vengo a pedirte tal cosa y vengo. No, Padre, venimos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Por eso el cristiano ora en el nombre de Jesús y pide las cosas en el nombre de Jesús, porque Él es nuestro mediador. Él está ahí, intercediendo. Entonces la presencia de la ley fue causa por la desobediencia, ¿verdad? Más y más del hombre desobedeció. Dios que trae la ley. ¿Para qué? Para que vean su condición y busquen a un Salvador. Ese Salvador que lo habían prometido ya cuando Adán pecó, ¿verdad? Cuando Adán pecó ya Dios le dijo que iba a traer un Salvador, ¿verdad? Para salvar a la humanidad. Entonces la ley vino para que busquemos a Cristo. La ley nos acusa y nos lleva a Cristo, ¿verdad? Porque ve nuestra condición malvada, perversa, y es ahí donde vamos a Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados, igual como cristianos. ¿Por qué pedimos perdón por nuestros pecados? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vamos a la palabra de Dios y nos hace ver nuestra condición que hemos pecado. Estamos memorizando la Escritura y sabemos que si yo miento, si yo robo, si yo hago tal cosa, que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, es pecado. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te acusa, ¿verdad? Pecaste, hasta que no confesamos el pecado y nos apartamos, ¿verdad? Dice Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces terminamos con Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces volvemos a lo mismo, a hacer la misma pregunta. ¿De qué lado queréis estar? ¿Del lado de Adán o del lado del Señor Jesucristo? El lado de Adán te lleva a la muerte segunda, ¿verdad? Al lago de fuego y azufre, eternamente separado de Dios. Ese es el hogar para las personas que han desobedecido a Dios, no se han arrepentido de sus pecados y no creen en el Señor Jesucristo. Lo dice Juan capítulo 3, ¿verdad? Llega Juan capítulo 3 y ahí nos está diciendo la palabra de Dios por qué la humanidad va al infierno, porque amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque lo vemos que sus obras son malas. Bueno, lo vimos en Apocalipsis. ¿Cómo van a ser juzgadas las personas? ¿Por qué? Por las obras. Por las obras. Dios, Jesucristo, el que es justo, va a ver el libro, va a abrir el libro, la Biblia, ¿verdad? Y va a juzgar a las personas de acuerdo a su ley.
bueno, y ver esa persona, bueno, tú no eres un hijo de Dios, obviamente porque no tienes el Espíritu Santo, pero tus obras te acusan que no eres un seguidor mío. Puedes estar en un templo, puedes servir en un templo, pero tus obras, ¿cuáles son? ¿Son las obras de Adán o las obras del Señor Jesucristo? Entonces, cada uno, ¿verdad? Elige su lugar, ¿verdad? Rechazo al Señor Jesucristo, voy al lago del fuego. Recibo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados y creo en el Evangelio, voy a la gloria eterna, a vivir eternamente con Dios. Es tu decisión. Ojalá que hoy es día de salvación, dice la palabra de Dios. Hoy es día de salvación. Ojalá que hoy te arrepientas de tus pecados y creas en el Señor Jesucristo y seas salvo por la misericordia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias Señor porque tu palabra es tan clara y nos muestra, Señor, oh Padre, lo que ha hecho tu Hijo Jesucristo a favor de nosotros. Todo se lo debemos a Él. Nosotros, Padre, simplemente pecábamos y servíamos a nuestro Padre anterior, que era Satanás. Pero vino tu Hijo a deshacer las obras del diablo. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo. Gracias porque Él pagó el precio allí en la cruz. Oh Padre, sufriendo toda tu ira, todo tu enojo contra mi pecado lo sufrió Él, para yo hoy tener vida eterna. Y darle al mundo la oportunidad de que se arrepientan y crean en el Evangelio, Señor. Oro por un alma, Señor amado, para que aquella que no tenga a tu Hijo en su corazón, Padre, pueda hoy ser salva y poder, Señor amado, conocer a ese gran Dios y ese Salvador que tenemos y llevarlo a la gloria eterna, Señor. Ten misericordia de esta ciudad y del mundo como lo has tenido hasta ahora, porque hoy es día de salvación. La gloria es para ti, Padre, por tu misericordia y por tu gracia, por darle la oportunidad al mundo, Señor amado, de que se arrepienta de sus pecados y darnos la oportunidad a nosotros de ser tus hijos y de conocerte, Padre. Gracias, ayúdanos a valorar esa cruz. Ayúdanos, Padre, a amarte y a someternos más a tu mandamiento para vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y por sus oraciones. Dios quiera que, bueno, el domingo estemos otra vez para seguir predicando la palabra, estudiando el libro de Efesios. Seguimos combatiendo como soldados del Señor Jesucristo. Bueno, prepararnos para el combate, ¿verdad? Para usar toda la armadura de Dios y poder así estar firme contra las acechanzas del diablo, para cuando acabe todo, cuando venga Cristo a buscarnos, estemos firmes. Muchas bendiciones y gracias por seguirnos. El pecado, el peso cargar, Cristo te llama. Si al final del camino estás y sedienta tu alma está, Cristo te llama.